Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. Mi nombre es Amber y me encuentro muy contenta de que estén acompañándome en un nuevo video. El día de hoy, y como lo vieron en la miniatura, les voy a mostrar una manera distinta de montar los puntos en nuestro telar rectangular. Y aquí previamente lo hice en el telar rectangular de madera y también en este de plástico. La técnica fue exactamente la misma. Obviamente se ve distinto porque este estambre es mucho más grueso que este. Se aprecia aquí. Pero quería mostrarles que podemos utilizar esta técnica sin importar el material que sea nuestro telar rectangular, ya sea plástico, madera, metal, etc. Casi siempre monto los puntos y ya que termino el proyecto, le hago una trencita a ese extremo para que quede bonito y se vea pues un terminado bonito y no quede así como feo. La diferencia entre esa forma y esta es que básicamente la trenza la vamos a hacer desde el principio, pero también se ve distinto. Miren, aquí tengo un tejido que estoy realizando para otro proyecto, pero lo monté con la técnica que les voy a explicar hoy para que se den una idea de cómo es que se ve. Así que ustedes tendrían que elegir cuál es el método que más les gusta. De todos modos, yo les dejo en la que aparece en la pantalla los videos donde les muestro usualmente cómo monto los puntos para que ustedes elijan la técnica que más les guste, la que más les agrade y la que se adapte a sus proyectos. Voy a tomar mi estambre y voy a hacer el nudo corredizo, el que hago casi siempre, y lo voy a colocar en este poste en el que se encuentra en el extremo inferior. La diferencia entre este telar rectangular de plástico y el de madera es que este tiene unos cuantos postes de más. Tiene este y lo mismo del otro lado que el de madera no tiene, pero realmente por el momento no va a ser importante. Tomamos el estambre y nos vamos al poste que se encuentra exactamente enfrente. Vamos a regresar al poste donde colocamos el nudo corredizo y vamos a trabajar en modo de zigzag. Se tiene que ver de esta manera, es muy sencillo, bajamos los puntos para poder trabajar de mejor manera y vamos a tomar nuestro estambre y nos vamos a dirigir de esta forma hacia el segundo poste. Ahora voy a utilizar un ganchillo de crochet, como el estambre que yo tengo es gruesecito, también tiene que serlo el ganchito. Lo que voy a hacer es pasar el ganchillo por debajo del estambre y jalarlo. De esta manera se va a formar un bucle. Hago nuevamente lo mismo, paso por debajo, jalo el estambre y tengo dos bucles. Voy a pasar el primero por el segundo y voy a tener la primera cadena, el primer como eslabón de la cadeneta. Y voy a continuar de esta forma, que es muy sencillo, hasta terminar con todo lo largo del telar. Hay que ir jalando el estambre para que no se nos vaya como acumulando de un lado. Y si se dan cuenta, va quedando bonita la trenza, pero eso sí, tomen en cuenta que la trenza va a quedar como por dentro. Al momento de que continuemos tejiendo nuestro proyecto con la puntada que elijamos, esta trenza va a quedar oculta y la orilla se va a ver como se los mostré hace un momento con el tejido que estoy realizando.
Cuando lleguemos al final, lo que vamos a hacer es tomar el extremo que corresponde a la parte del nudo corredizo y lo vamos a pasar por el último bucle que se formó. Y nada más vamos a hacer un nudo de esta forma para asegurarnos que nuestro tejido no se nos vaya a deshacer. Y ahora sí, amigos, podemos tejer con la puntada que sea de nuestro agrado. Y no importa de qué tamaño sea nuestro telar rectangular, no hay ningún problema, podemos continuar de esta forma. Este video fue muy cortito, pero espero que haya sido de su agrado y les haya servido. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden, yo soy Amber, los quiero muchísimo. Gracias por el apoyo que me brindan. Bye.